Guerra total en Medio Oriente. En este preciso momento están descendiendo sobre el territorio israelí los misiles iraníes de la segunda ola de ataques. Los vamos a presentar hoy junto con el análisis de la mano de Juan Antonio Aguilar, quien nos acompaña desde Madrid. Juan Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal Muy todo bueno. por ahí? Bien, por aquí bien. Calorcito. Bien, Juan Antonio, comenzamos directamente con las imágenes de último momento de recién esto, van apareciendo imágenes tremendas. Finalmente comenzó la esperada respuesta iraní, comenzó de la siguiente manera. Atención a las imágenes. Más imágenes, distintos puntos de Israel. La intercepción de algunos de los misiles por las defensas israelíes, pero una gran cantidad de misiles iraníes pueden realizar efectivamente, pueden acometer sus objetivos, pueden realizar los impactos, las imágenes tremendas, más imágenes. Hay, por ejemplo, un misil filtrado entre muchos. Ahí otra vez ascendiendo un misil antimisil de el Iron Dome, el domo de hierro, como llaman los iraníes a sus defensas, los puntitos chiquititos, los misiles antimisiles, y los puntos luminosos más grandes, los misiles iraníes. Aquí más imágenes. Este uno interceptado. Por ahí filtrado uno, dos explosiones. Así muchísimos videos. Estos los misiles iraníes volando de la segunda oleada hacia algún punto de Israel. Por el momento confirmados los ataques contra Tel Aviv, contra la central nuclear de Dimona, contra la sede central de las Fuerzas Armadas iraníes. Más imágenes por aquí, tremendas también. Y male. Ahí todos los misiles descendiendo sobre su objetivo, prácticamente ninguno interceptado. Una lluvia de fuego verdaderamente. Más imágenes por aquí. Esto de Fox News en directo, los periodistas sorprendidos por la llegada de los misiles. Hay algunas intercepciones y otra penetración. Okay. Guys, come on, everyone move. Everyone move now. Stay with us, stay with us. Pick up the gear, let's go. All right, so there you can see, I mean, this has happened again. We've seen this before, but this is a barrage of missiles, the likes of which we maybe did not see the last time. And the other unknown, Sam. Bien, los más añosos de nosotros recordaremos seguramente imágenes comparables durante la primera invasión de Estados Unidos a Irak con los famosos misiles Scud, pero de ninguna manera comparables en magnitud, la cantidad y la magnitud de las explosiones, ¿no? Bueno, querido Juan Antonio, y mientras queremos tus análisis, y mientras tanto vamos a presentar al costado en directo las últimas noticias con los últimos impactos. Pero en principio, Juan Antonio, ¿qué análisis podemos realizar de lo sucedido desde el día de ayer hasta ahora? Vamos por parte porque son muchas las cosas, ¿no? Bueno, una apreciación. Muchas de las... hay que tener en cuenta que cuando vemos una ristra de misiles caer así, dices, algunos son interceptados. Es que muchos de esos misiles son señuelos, ni siquiera son misiles. Es decir,
Es decir, para saturar las defensas antiaéreas, lo que se hace es mandar con el misil también un grupo de cohetes de señuelos que lo que atraen es a las defensas antiaéreas, y en cambio se ve cómo entra como un cuchillo cuando es un misil realmente que va a un objetivo, ¿no? Es decir, que bueno, que todo esto, al final, el inventario de daños hay que hacerlo siempre a posteriori, ¿no? Porque tanto en un lado como en el otro, porque ahora mismo, primero porque existe la propaganda de guerra, que es lógico, y luego, por otro lado, porque realmente tú ves caer los misiles sobre unos objetivos, pero no sabes ni siquiera qué objetivo es. Estamos viendo ahí unas explosiones y dices, vale, ¿qué objetivo hay? Parece que el Ministerio de Defensa israelí está en llamas, según algunas noticias. Entonces, bueno, pero y como eso, pues habrá otros muchos objetivos. Entonces, vamos al tema del análisis, porque yo creo que es lo que de alguna forma a nuestros espectadores le puede interesar más, porque esto seguramente lo vamos a ver ahora y lo vamos a estar viendo durante muchos días, todas estas imágenes, ¿no? Que habrá que analizar también las imágenes. Bueno, en primer lugar, decir que Israel ha iniciado una acción bélica, una acción de guerra, sin provocación previa, por supuesto en contra del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas. Es una acción criminal, pero además, bueno, esto respecto a Israel ya estamos acostumbrados. Israel, la realidad es que es un cáncer a extirpar, porque si no, no habrá paz nunca en Oriente Próximo. Esta es una realidad que simplemente se demuestra tirando de la hemeroteca y viendo lo que ha ocurrido en los últimos 60 años. Así de claro. Y el que no lo quiera ver es porque o es un ignorante, no lee, o es porque simplemente es un cómplice de un Estado criminal y genocida. Pero vamos a otros aspectos importantes. Es una operación traicionera. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo he sido un engañado. Yo, de verdad, he sido un engañado. Yo pensaba que efectivamente la tensión era muy alta, y yo creo que lo hemos comentado en programa, en este canal y en otros, la tensión era muy alta. Yo pensaba, hombre, el domingo hay una ronda de negociaciones con Estados Unidos en Omán. ¿Cómo van a atacar antes que del domingo? Sería hacerle un feo muy grande a los propios Estados Unidos, al propio gobierno norteamericano, que es el que se sienta a negociar, ¿no? Pero, para sorpresa, desde la 1 de la madrugada de ayer, pues nos encontramos con esto. Bien. Lo primero que hay que decir y que hay que entender, y a ver si lo entiende nuestra propia gente, es decir, la fase superior de Occidente es el crimen y la mentira. El crimen y la mentira. Y esto es una acción criminal. No nos sorprende la acción del criminal que ejecuta las acciones. Nos sorprende la acción criminal del que le pone la pistola al asesino para que dispare. Y aquí entran el resto de los cómplices de esta banda. Por supuesto, ya no va a haber ningún tipo de negociación el próximo domingo en Omán, como es lógico, como cualquiera se puede esperar, ¿no? Pero es que además no sirve que salga un mamarracho como Marco Rubio a decir que los Estados Unidos no han intervenido para nada, e intentándose quitar de encima, quitar de en medio, ¿no? Su participación en esta acción criminal. Primero, porque el diseño de la operación tiene la misma factura que operaciones ya conocidas. La operación israelí ha sido preparada durante meses, lo reconocen los propios israelíes, dicen 8 meses. Si tiramos para atrás 8 meses, estamos en la administración Biden. Esto significa que la administración de Trump ha mantenido y ha autorizado llevar adelante este plan. El plan consistía en 3 fases. Una,
durante meses se ha estado introduciendo drones, sistema de drones, para atacar los objetivos iniciales, que era la propia defensa antiaérea iraní. Y es lo que primero se puso en marcha. Por eso, cuando los aviones israelíes en el espacio aéreo de Siria e Irak, porque no han pasado de ahí, lanzan sus misiles, lo hacen con cierta libertad de acción, sabiendo que parte de la defensa antiaérea ha sido anulada por ese acto de sabotaje, que es similar a la operación llevada por los saboteadores ucranianos contra las bases aéreas rusas de hace una semana. Exactamente igual. Y cuando algo operativamente es igual, es porque el diseñador es el mismo. Es porque el diseñador es el mismo. Y hombre, uno sospecha que los diseñadores de la acción ucraniana contra las bases rusas no eran los israelíes. Los diseñadores, los mismos, salen del mismo sitio, de la OTAN, y en concreto de los Estados Unidos. La segunda fase era el ataque a la cadena de mando del ejército iraní. Han caído exactamente 4 altos mandos, 4 altos generales y 2 generales de brigada, además de 6 científicos, 6 físicos nucleares del programa nuclear, ¿vale? Bien, este ataque, es decir, para intentar descabezar al alto mando iraní, aquí el debe hay que ponérselo a los propios iraníes, que posiblemente han confiado en la palabra norteamericana de que Israel no iba a hacer nada porque estábamos negociando. Y entonces estos señores estaban en su casa viendo la televisión, lo cual es un error. En la palabra de un gobierno occidental nunca te puedes fiar de ella. No tienen palabra, es gente sin honor, es gentuza, es chusma, son delincuentes, son criminales, y no te puedes fiar de su palabra. Porque si te fías te pasa esto. Que te asesinan a los mandos militares o a los científicos o a quien sea. No tenían, sabiendo la situación de tensión, no debían estar en sus casas. Debían estar en zonas protegidas. Los científicos, los militares, los políticos, la dirección del país. Hay también que decir que, lógicamente, para tener ese conocimiento de dónde vive cada uno y si está en su domicilio o no, lógicamente la inteligencia anglo-sionista tiene que tener infiltrado en Irán suficientes efectivos, suficientes activos como para tener esa información. Lo cual implica que, como en cierta manera también le pasa a Rusia, no son conscientes de la situación de guerra en la que se vive. Y entonces pues se actúa con una, yo qué sé, como decir, complacencia, con una confianza que no es lógica en esta situación. La tercera fase es el ataque, que es la parte importante que le interesaba a Israel, el ataque a las instalaciones nucleares y a los hilos subterráneos donde están los misiles iraníes. Aquí parece que el éxito israelí es bastante menor. Sí es verdad que hay una central, un sitio de investigación nuclear que ha sido afectado, al menos ponla en la superficie, aunque se han atacado 4 o 5 instalaciones, parece que uno es el que está afectado, de Naraf, me parece, que bueno, ha sufrido daños al menos en el exterior, y es posible que a lo mejor haya sufrido daños al menos en parte en el interior, ¿no? Porque hay alguna noticia de que si había habido algún escape de radiación, fundamentalmente ondas alfa, o sea, partículas alfa, y bueno, pues puede indicarnos que algún daño ha podido haber en centrifugadoras o en material ya de uranio enriquecido. Bueno, es posible. Pero esto no es lo preocupante. Es decir, las instalaciones se recuperan pronto. Es decir, y más cuando se tiene ayuda de países que sabes que te van a proporcionar material para continuar el programa nuclear.
Eso no es gran preocupante. Sí es más preocupante el hecho de que en un momento determinado te desactiven parte de tu defensa antiaérea. Eso sí es más preocupante. Pero no por otra razón, que es la que significa, hombre, que los tienes dentro. O sea, eso hay que evitarlo. Eso hay que evitarlo. Y más preocupante también, aunque por la celeridad en la cual se han sustituido sus mandos militares, esto me hace pensar, espero que sea así, que ya tenían previsto los recambios en caso de que la cadena de mando iraní quedara dañada. Ya tenían previsto los recambios y en menos de una hora y media estaban ya nombrados los siguientes mandos. Y posiblemente haya una tercera cadena de mando preparada en caso de que las cosas continúen así y pueda haber más bajas en el alto mando iraní. Es decir, yo creo que en ese sentido sí que más o menos han podido estar efectivos. Tampoco es un problema siempre, y menos teniendo en cuenta que son vidas humanas, ¿no? El tema de que hayan muerto algunos científicos iraníes. Bueno, es decir, en un programa nuclear no lo llevan 4, 5, 6 personas, son equipos. Y Irán tiene muy buenos científicos, como se demuestra por la cantidad de papers en revistas de especialidad científicas, tanto de ingeniería nuclear como de otros aspectos de la física, ¿no? Con lo cual esos científicos, aunque sean una gran pérdida por su experiencia y conocimientos, también pueden ser sustituidos de inmediato. ¿Qué más? La complicidad de la Organización Internacional de la Energía Atómica. Ese antro de criminales que lleva un majadero como es el señor Grossi, ha estado trabajando para Israel desde el año 2016, pasando toda la información que es confidencial que tiene que tener la Organización Internacional de Energía Atómica sobre el programa nuclear iraní. Y esto ha quedado en evidencia por la filtración conseguida por la inteligencia iraní de miles y miles de documentos secretos israelíes. ¿Qué nos indica esto? Que las organizaciones internacionales, eso que llaman el orden mundial basado en reglas, son una covacha imperialista al servicio de estados criminales, al servicio del occidente criminal. Cuando digo del occidente, sabéis siempre que me refiero a las élites occidentales. El occidente histórico es otra cosa, no tiene nada que ver. El occidente realmente existente es el de estas bandas criminales que gobiernan en los países occidentales. Y, bueno, pues eso ha sido lo que ha hecho la Organización Internacional de la Energía Atómica. No vale, bueno, podemos hablar del régimen terrorista sirio y de otros traidores árabes, ¿no? Como Jordania, que pues, inmediatamente se ponen a las órdenes del Estado sionista para su defensa, ¿no? Es decir, bueno, pero esto tampoco es nuevo, es decir, lamentablemente Jordania vive una monarquía absolutamente despreciable, con un rey más despreciable, el hijo más despreciable que el padre, etcétera, etcétera. Pero bueno, es decir, ¿qué nos vamos a esperar, no? Lamentablemente, todo lo que ocurre en Oriente Medio hace 6 décadas viene por la clara división de las monarquías árabes entre ellas y con los demás para ayudarse mutuamente. Por eso hay un problema palestino y por eso ocurre todo lo que ocurre. Pero ya digo, eso tampoco nos causa sorpresa. Como decía antes, esto es diseño de Estados Unidos. Bueno, o al menos de la inteligencia anglo-norteamericana. MI6, CIA y demás. Y por eso se explica el ataque a las bases rusas y demás, ¿no? No vale decir que no había conocimiento previo. Eso es mentira. Eso es mentira. Es decir, Estados Unidos miente una vez más. Como mintió en Irak cuando aquel mamarracho de Colin Powell salió con el botecito allí en el Consejo de Seguridad. Cuando mintieron con lo de las armas de destrucción masiva. Cuando mintieron con que los talibanes eran los que habían poco menos que organizado el 11 de septiembre. Como mintieron como lo de que Gaddafi estaba bombardeando su propio pueblo. Como mintieron en lo de Siria. O mintieron en Somalia. O en Sudán. Mentira tras mentira. Porque es el imperio de las mentiras. Porque la fase superior de Occidente es el crimen y la mentira. No pueden decir que no tenían conocimiento previo, primero porque ya Trump lo ha reconocido. Claro,
que como es un bravucón, pues ya lo ha reconocido. Le dimos 60 días de plazo y hoy es el día 61. Estas operaciones estaban muy bien planeadas y habrá más operaciones planeadas, es decir, lo sabes perfectamente. Pero aunque te callaras, boca chanclas, seguiríamos sabiéndolo. ¿Por qué? Porque la utilización de material norteamericano, de material bélico norteamericano, generalmente siempre necesita de la autorización de los propios Estados Unidos. Pero es que si hay más. Si es que hemos visto a los aviones norteamericanos de repostaje aéreo, cómo repostaban a los aviones israelíes. ¿Cuándo? A la vuelta de la misión. ¿Por qué? Porque no tienen, es decir, no hay autonomía suficiente para llegar hacia el espacio aéreo de iraquí, lanzar los misiles y poder volver a Israel. Necesitan repostaje en el aire. Y eso lo hacen los aviones tanqueros norteamericanos. Luego sí que han participado directamente y por lo tanto tienen que tener conocimiento. Igual que han tenido conocimiento, o sea, han participado con tecnología ISR, es decir, señales, satélites, etcétera. O sea, que no mientan, no nos tomen a todos por imbéciles. No solo tenían conocimiento, es que lo han aprobado. Y bueno, pues aquí llegamos entonces al punto de decir, bueno, vamos a ver, y este es un aspecto positivo que veo yo, Sí, lo que voy a decir creo que es un aspecto positivo. Trump ha demostrado lo que realmente es. Trump es un fantoche, un tipo ridículo, un chuloputas y un mafioso. Eso es lo que ha demostrado ser. En algún momento incluso nos ha hecho creer que realmente él estaba por la paz, que negociaba con unos, con otros, a ver si se acababa la guerra de Ucrania, que estaban muriendo muchos jóvenes. Quería acabar con la guerra en Gaza, porque tenían derecho los países a vivir en paz. Quería evitar la escalada con Irán, y por eso estaba negociando. Ha demostrado ser un fantoche, un tipo ridículo, como digo, bravucón, un mierda que se tiene que rebajar a Xi Jinping porque tiene la economía hecha unos zorros, un papanatas, incapaz de enfrentarse al presidente de la Reserva Federal, un auténtico gilipollas. Eso es Trump. Y esto lo digo para que muchos que piensan que Trump puede representar otra cosa, vean la verdadera cara de un mafioso acostumbrado a tratar con mafiosos desde que comenzó su carrera empresarial como promotor inmobiliario, con la mafia italiana, con la mafia rusa en Estados Unidos. Un mafioso que se atreve a amenazar a medio mundo, que se atreve a amenazar a Irán, que si no acepta, puede ser peor todavía. Es decir, tiene una segunda oportunidad. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Es decir, un mafiosillo, un macarra, tipo, no sé, despreciable, porque además ha intentado vendernos que era otra cosa. Y eso es lo más grave. Y a mí es una de las cosas que más me indigna, porque efectivamente, oye, uno pensaba, bueno, sabemos que hay neocons dentro de su administración, sabemos que hay globalistas dentro de su administración, pero él a lo mejor, que tantas veces ha hablado de drenar el pantano del Estado profundo, de mierda vas a dar. Tú eres un montón de guano, y no vas a drenar nada, porque eres un mamarracho. Y vas a pasar a la historia como lo que eres, un mamarracho, un payaso. Y en ese sentido, mira, como no hay mal que por bien no venga, a ver si algunos abren los ojos para que se den cuenta lo que es este ser despreciable. Uno piensa y dice, bueno, ¿puede haber algo peor que Biden? Al final resulta que es como en la ley, siempre hay algo peor. O sea, es impresionante. Biden, decíamos, bueno, mucho peor que el primer Trump. Wow.
El primer Trump era mucho, vamos, es decir, era peor Obama. 7 guerras inició. Bombardeó 7 países. Y le hicieron premio Nobel de la Paz. Eso se lo han basado en reglas. El lado correcto de la historia. Pero es que antes era George Bush, hijo. Y dice, bueno, ya. Y vas así pensando y dice, bueno, es que ha ido empeorando la cosa. Y ahora llega Trump y te das cuenta que al menos George Bush, hijo, que también era un fanfarrón, pero no venía con la monserga de la paz, ni de las negociaciones. Al menos era un tío más sincero. A lo mejor porque era tonto, no lo sé, pero era un tipo más sincero. Aquí, Juan Antonio, las declaraciones de Trump del día de hoy. Hace 2 meses le di a Irán un ultimátum de 60 días para que llegara a un acuerdo. Deberían haberlo hecho. Hoy es el día 61. Les dije qué hacer, pero no pudieron. Ahora quizás tengan una segunda oportunidad. Si no les mato. Eso, efectivamente. Por cierto, Juan Antonio, recién el reporte del lanzamiento de una tercera ola de misiles iraníes, hace segundos nada más, con lo cual ya 2 olas recibidas, casi sin efecto de las defensas, ahora una tercera ola en camino. Solamente voy acompañando las palabras de Juan Antonio con imágenes. Acá las imágenes de la llegada de un misil hipersónico, solo como contextualización cuando presentan esto de no, nosotros podemos realizar la intercepción de los misiles. Atención a esto. Ahí la salida de un misil defensivo. Esta es la velocidad de despegue de estos misiles defensivos. Y atención ahora, a la velocidad de llegada de un hipersónico. Un segundito nada más. Ese fulgor casi invisible es a la llegada de un misil hipersónico. Eso ininterceptable ni por Estados Unidos, ni por China, ni por Rusia. Un objeto descendiendo a esa velocidad, además en algunos casos con sistemas de evasión, eso sencillamente ininterceptable. Perdón, Juan Antonio, por la interrupción. Es más, hace tanto daño por el explosivo que lleve como por la energía cinética que arrastra con la velocidad. Bueno, pues decía, otro aspecto positivo que también hay que ver en esta situación, pues que China y Rusia tienen que tomar nota. China y Rusia tienen que tomar nota. Tienen que tomar nota de que no pueden seguir perdiendo peones del ajedrez. Se perdió Libia, se ha perdido Siria, con lo cual se ha quedado aislado Líbano. Irak ya estaba debilitado. No pueden permitirse el lujo de perder Irán, porque lo siguiente será Rusia o China. Así de claro. Entonces, si esto sirve para que tomen nota y sepan que estamos en una guerra y, por lo tanto, la guerra está en el exterior, pero también en el interior de los países, como para no tomarse las cosas con tanta tranquilidad y complacencia, como para permitir que en la frontera se cuelen drones o agentes o que pululen tranquilamente por Moscú como personal de embajada o periodistas y demás, cuando no son más que agentes extranjeros. O sea, hay que empezar a ser serios en esto. Juan Antonio, una pregunta sobre los servicios de inteligencia. ¿Por qué el Mossad puede tantas cosas en la cara de los servicios de inteligencia enemigos? ¿Cómo generan esa infiltración de los enemigos? ¿A través del dinero? ¿A través de las comunicaciones? ¿El control? Bueno, software. ¿Cuál es la forma? Primero, no es el Mossad. Cuando hablamos del Mossad, estamos hablando de los servicios secretos occidentales y la CIA. Bien. Nunca se trabaja solo. Es decir, luego, pues, con lo cual tienes toda una cobertura de servicios de inteligencia que te van a dar datos, te van a dar apoyo, bien. Luego, pues, hombre, es decir, hay que tener en cuenta que en ese sentido el Mossad en Irán no tiene especial dificultad en lograr infiltrarse. ¿Por qué?
Pues porque hay muchos israelíes que vienen de Irán, que han vivido muchos años allí, conocen perfectamente el país, el lenguaje, la jerga, ¿eh? Y bueno, pues Israel es uno de los muchos países occidentales que alimenta la oposición iraní. Posiblemente hay imágenes por ahí de esos supuestos agentes del Mossad poniendo en marcha esos drones dentro de Irán. Igual no son ni agentes del Mossad, pueden ser perfectamente iraníes de la oposición, bien pagados, por supuesto. El dinero, generalmente siempre se utiliza el dinero, la posición, la influencia, el chantaje o las faldas de alguna señorita. ¿No? Entonces, bueno, es una forma habitual de trabajar de los servicios de inteligencia y en ese sentido no es que el Mossad sea mucho más efectivo, como dicen, no, tiene una gran cobertura porque es, digamos, una puntita de lanza de los servicios anglosionistas, del MI6, de los servicios secretos franceses, sobre todo de la CIA, de la NSA. O sea, que no es especialmente difícil, y más en un país como Irán, que también tiene muchos kilómetros de frontera, algunas fronteras de esas muy permeables, por ejemplo, en Turkmenistán, con Azerbaiyán, incluso con Pakistán. Son fronteras bastante permeables donde se pueden introducir elementos así, agentes para actuar. El tema no es que uno tiene que, en los planes de Estado Mayor, uno tiene que contar con que esto va a pasar. Es decir, el enemigo actúa y por lo tanto te la puede hacer en ese sentido. Uno lo que tiene que poner son más medios, pero sobre todo tener concienciado ya al país y a todo el aparato del Estado de que se está en guerra. No esperar a que te caigan los misiles para darte cuenta, oh, estamos en guerra. Claro, uno dice, hombre, pero si estábamos negociando, claro, eso pasa por creerle a Trump y a los gobiernos occidentales, a los cuales no se les puede creer nada. 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 O sea, es decir, no hay gobierno occidental que no esté dirigido por una caterva de criminales. Es así. Es decir, decía, más temas positivos. Lo de China y Rusia tienen que tomar nota y espero que tomen nota. Espero también que Irán con esto se fortalezca interiormente. Porque el golpe es, hombre, hay que soportarlo, ¿eh? Y eso puede significar que los sectores más pro-occidentales ahora estén en una situación muy delicada. Porque, ¿qué van a decir? Que hay que hacer la paz y negociar con Occidente y con Israel. Esto sí que, en algún cierto sentido, ayuda a la cohesión dentro de la sociedad iraní. De hecho, hay un conocido opositor iraní que ya ha dicho que él está a las órdenes del comandante en jefe contra Israel. Es lógico, normal. Es decir, es otro aspecto positivo que se puede ver en esta situación dentro de lo terrible que es esto. Porque, claro, es decir, Irán tiene ahora que hacer balance de daños, ver los errores que ha habido, preparar una guerra de desgaste. Tiene que pensar en que tiene que tener un dominio del entorno. No puede permitirse el lujo de que no se controle el espacio aéreo sirio. Se ha permitido que llegaran los terroristas de Al-Qaeda al servicio de las potencias occidentales a Damasco. Ya quedó aislado Líbano. Eso no se puede permitir. Y esto, lógicamente, exige también presionar a Rusia, porque tiene sus acuerdos, pero sobre todo a China, porque China tiene en Irán, precisamente una de las piezas fundamentales de la rama sur de la ruta de la seda. No puede dejarla caer. Porque es que si no, es decir, el problema no es que pierda Irán, es que va a perder China también. Entonces, lo que hay que darse cuenta es cómo un gobierno formado por una panda de fanáticos religiosos enloquecidos, como es el genocida de Netanyahu y compañía, se dedican a bombardear instalaciones nucleares. ¿Ustedes se imaginan que eso lo hubiera hecho Rusia? ¡Buah! Estaríamos todos aquí tirándonos de los pelos, ¿no? ¿Se imaginan que lo hubiera hecho Rusia? O que lo hiciera de manera China, con Taiwán, no sé, con qué cosa de este tipo. Claro, no, pero aquí no pasa nada.
No pasa nada. Además, inicia una guerra que puede incendiar el Oriente Próximo y del Oriente Próximo se puede incendiar todo y acabar en una tercera guerra mundial o en un choque nuclear. Pues nada, da igual, ¿no? Como son unos tipos tan enfermos que piensan que tiene que haber una gran guerra para la segunda venida del Mesías, pues estamos en esto. Que esto es lo que realmente escandaliza. Escandaliza el grado de irracionalidad que han llegado a tener las élites gobernantes en Occidente. Vamos, absolutamente un bloque en absoluta decadencia en todos los sentidos, pero sobre todo moral. Y a esto quiero referirme también un poco. La complicidad moral y material de los países europeos. Quizá no todos. No quiero generalizar porque a lo mejor hay alguno que... Pero hay que recordar que el 50% del material de guerra que tiene Israel se lo proporcionan países europeos, especialmente Alemania. Los países europeos le dan cobertura diplomática al Estado sionista, le dan apoyo político al Estado sionista. Y aunque haya una orden de la Corte Internacional de Justicia de detener in situ a Netanyahu en el momento que se le encuentre, pues no lo reciben. Lo aplauden. Incluso hay un payaso sudamericano de Argentina, un tal Milei, que va a hacer allí el mameluco. Sí, un tipo despreciable también. Bien. Un traidor a la patria, sencillamente un traidor a la patria. Esa es la característica. Los europeos mantienen relaciones privilegiadas, comerciales y de seguridad que ayudan económicamente a Israel. Y el caso alemán, por ejemplo, es especialmente sangrante. Hoy, el trío del pañuelo en el tren, de la servilleta del tren, ha venido a decir que es que, claro, Israel tiene derecho a defenderse. ¿A defenderse de qué? ¿Alguien ha atacado a Israel? ¿Irán ha atacado a Israel? ¿Cómo que tiene derecho a defenderse? No, es que es un ataque preventivo, porque Irán iba a atacar. Un ataque preventivo. Pero es que un ataque preventivo va en contra de la legalidad internacional, en contra de la Carta de Naciones Unidas, en contra de todo esto. Pero vamos a ver, ¿no han estado ustedes sosteniendo que la seguridad nacional rusa no justificaba un ataque preventivo sobre Ucrania? ¿No era eso lo que estaban sosteniendo? ¿Qué pasa? Que ahora sí. Es decir, el orden basado en reglas es realmente la ley del embudo. Para mí lo ancho y lo estrecho para el mundo. Yo lo puedo hacer, pero los demás no. Ese es el orden internacional basado en reglas. Aquí las declaraciones de Macron de hace unas horas, verdaderamente indignantes. Francia ha condenado repetidamente el programa nuclear iraní y ha tomado todas las medidas diplomáticas pertinentes en respuesta. En este contexto, Francia reafirma el derecho de Israel a defenderse y a garantizar su seguridad. Para evitar poner en peligro la estabilidad de toda la región, hago un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación y desescalen la situación. Esto después de los ataques israelíes desde ayer en la madrugada hasta hace un rato, antes de la respuesta iraní. En lugar de una condena al ataque, la mención o la reivindicación del derecho a la defensa y un ataque contra el programa nuclear iraní, supuestamente a días de la elaboración de una bomba nuclear desde los años 80, por lo menos. Yo recuerdo informes de seguridad desde los años 80. Mañana van a generar una bomba nuclear. 40 años hablando de que los iraníes estaban desarrollando una bomba nuclear. Realmente, los informes de la propia OEA establecen que, por supuesto, no había nada en el programa nuclear iraní que fuera dirigido hacia la fabricación de armas nucleares. Pero da igual. Pero ¿y si mañana la fabrica? O sea, por eso es el argumento de lo preventivo, ¿no? Porque hoy no la tiene, pero mañana puede que sí. Y entonces ya ataco. O sea, este es el argumento. Pero además hay una cuestión más de fondo.
¿Por qué Irán no puede tener un plan de disuasión nuclear? ¿Por qué Israel sí? ¿Por qué las tiene Francia? Macron, ¿por qué tú tienes armas nucleares? ¿Y por qué Irán no puede tenerlas? ¿En base a qué ley? ¿En base a qué derecho? ¿En base a qué derecho un macaco como Macron sí puede disponer de armas nucleares, pero Irán no? ¿Por qué? El error de Irán es no haberla obtenido antes. Y no la había obtenido antes principalmente por temas religiosos. Porque dentro del chiismo no se considera el arma nuclear, no se considera algo, digamos, que vaya con la propia fe chiita, la propia fe musulmana. Por eso no tienen las armas nucleares. Si no, ¿quién se lo hubiera impedido? Aquí, Juan Antonio, las declaraciones de Keir Starmer, también antes del comienzo de la respuesta iraní, solo después de los ataques, un acto de guerra, como los caracterizabas vos muy correctamente, solo después de esos ataques, estas las declaraciones. Los informes sobre estos ataques son preocupantes e instamos a todas las partes a dar un paso atrás y reducir la tensión urgentemente. La escalada no beneficia a nadie en la región, la estabilidad en Oriente Medio debe ser la prioridad y estamos colaborando con nuestros socios para desescalar la situación. Es hora de moderación, calma y retorno a la diplomacia. Efectivamente. No sobre los ataques israelíes. Después de los ataques israelíes llaman a la moderación. A moderación, no, hay que estar tranquilos, hombre. Pero ninguno responde a la pregunta de por qué Irán no puede tener sus armas nucleares. No las tiene Pakistán, no las tiene India, no las tiene Israel, no las tiene el Reino Unido. ¿Por qué Macron dice que si Irán responde, ellos están para defender a Israel? ¿A quién obedece? ¿A quién sirve el gobierno de Macron? ¿Al pueblo francés o a los enemigos de Francia? ¿A quién sirve el gobierno alemán? Bueno, esto sí lo sabemos. A los enemigos de Alemania. ¿A quién sirve el señor Starmer? ¿Y a quién sirven otros gobiernos europeos? Y aquí voy a decir una pequeña cosita sobre el gobierno español. Cualquiera que me haya escuchado otras veces sabe mi opinión sobre Pedro Sánchez, presidente del gobierno español. No es buena. Y le he llamado de todo, cuando he tenido que llamarle de todo. Pero estoy convencido que todo lo que está saliendo desde hace unas semanas contra el gobierno español, temas de corrupción, que no digo que no existan, todo eso va dirigido a socavar al presidente Pedro Sánchez por el apoyo a la solución de los dos estados y el reconocimiento al palestino. Las cosas hay que decirlas seriamente. Y esto es así. Y lo siento por aquellos que se oponen al gobierno de Sánchez. A mí, ya digo, no me cae nada simpático. No he votado nunca por Sánchez y no considero que sea un gobierno soberano, libre y en beneficio de los intereses de España. Pero la verdad es la verdad. Y todo esto, toda esta campaña montada, sin duda, va en función de la posición que tomó Pedro Sánchez con respecto al tema de Israel, de Palestina y del conflicto en Oriente Próximo. Porque corrupción como esa la hay, si no mayor, al menos igual. Bueno, en algunos casos hasta más despreciable. Por ejemplo, en el gobierno alemán o en el señor Starmer. No quiero recordar el asunto de las violaciones de las niñas británicas. O del gobierno francés, que ya es para llenar tomos. Y en cambio, ellos no tienen problemas. Los tiene Pedro Sánchez. Aquí las palabras de Merz en la competencia entre lacayos, últimamente Merz verdaderamente a la cabeza. Esta la cadena de tweets de esta mañana, la cadena de publicaciones de esta mañana, una vez más, solo después del ataque unilateral de Israel. El primer ministro israelí, Netanyahu, esta mañana nos informó por teléfono sobre las acciones militares y sus objetivos. Luego llamé a una reunión del Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal.
hemos revisado la situación basándonos en la información disponible. El gobierno alemán ha expresado reiteradamente su preocupación por el programa avanzado de armas nucleares de Irán durante muchos años. Justo ayer, en una resolución presentada por Alemania, Francia y Gran Bretaña, el Organismo Internacional de Energía Atómica determinó nuevamente que Irán sigue sin cumplir con sus obligaciones de revelar su trabajo de enriquecimiento de material de grado nuclear. Lo de nuevamente falso es a la primera declaración de la Organización Internacional de Energía Atómica condenatoria de Irán después de 20 años, ¿sí? Y, por cierto, un día después de las filtraciones con las filtraciones de documentos documentando la complicidad entre Grossi, el presidente de la OEA, y el Estado israelí. Pero bueno, más allá de eso... Bueno, pero mira, pero además Merz miente, porque si eso es así, si el Estado alemán estaba tan preocupado, ¿por qué firmaron el pacto nuclear 5+1? Efectivamente. ¿Por qué lo firmaron? Ellos y Macron, o sea, y Francia, y el Reino Unido, ¿por qué lo firmaron? Sí. ¿Y por qué cuando Trump se retira de ese pacto, uno más que no cumplen los occidentales, como no tienen palabra, son chusma, ¿por qué cuando se retira no le imponen a Estados Unidos que cumpla el acuerdo? Sino que se callan y como ratas se esconden, cobardes, gentuza. O lo abandonan ellos también, pero no lo abandonaron ellos. A posteriori lo abandonan porque, claro, ya lo dice el jefe, y como dice el jefe, pues hay que abandonarlo. Sí. Mira, lo de los alemanes es que... Un poquito más de Merz, sí. Juan Antonio. Posteriormente, Irán ha amenazado con acelerar de nuevo el enriquecimiento de uranio. Este programa nuclear viola las disposiciones del Tratado de No Proliferación Nuclear y representa una amenaza para toda la región, especialmente para el Estado de Israel. Reafirmamos que Israel tiene derecho a defender su existencia y la seguridad de sus ciudadanos. Instamos a ambas partes a abstenerse de tomar medidas que puedan conducir a una mayor escalada y desestabilizar a toda la región. Esto, una vez más, después de los ataques unilaterales de Israel. Nos coordinamos estrechamente con nuestros socios, especialmente dentro del E3 con Francia y Reino Unido, así como Estados Unidos. Alemania está dispuesta a influir en las partes de conflicto utilizando todos los medios diplomáticos a su disposición. El objetivo debe seguir siendo que Irán no desarrolle armas nucleares. Israel puede cualquier cosa. Sí. Y si Estados Unidos, si el presidente de Estados Unidos determina que los lacayos europeos deben convalidar esto, pueden realizar publicaciones a favor de la pedofilia estos inmorales. Lo que sea, no, pero es que es más. Es decir, dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque les han llegado el fax con lo que tienen que decir. O sea, no seamos tontos. Es decir, cuando se utilizan las mismas palabras es porque han recibido la orden de que eso es lo que tienen que decir. Y ya está. O sea, son gentuza, traidora a sus pueblos, que no obedece al interés de su propio ciudadano, sino a lo que le digan. Y punto. Y ya está. Y repiten, como cacatúas, lo que digan el amo. Y el amo les ha dicho, tenéis que decir que Israel tiene derecho a defenderse. Solo Israel. Y que Irán no puede desarrollar un arma nuclear. Israel sí. Es decir, ¿no? Este es el orden basado en reglas. Y lo repito, si es que es tan evidente que lo sorprendente es que no haya más gente que se dé cuenta de esto. Y aquí quiero citar otra cosa. Primero, esto no es una cosa nueva. Ya cuando el general Wesley Clark, el secretario general de la OTAN, norteamericano, porque si no, no puede ser secretario, o sea, no puede ser mando de la OTAN, se jubila. El día de su jubilación va a despedirse al Pentágono de sus compañeros. Y entonces le cuentan que hemos recibido un informe que hay que invadir 7 países, hay que destruir 7 países. ¿Qué países serán esos? Somalia y Sudán, Libia, Irak, Siria, Líbano y quedaba uno, Irán. Casualmente, los mismos países que hace 30 años, en un libro, el señor Netanyahu, un libro que se titula Luchando contra el terrorismo, son los 7 países que pone como objetivo a destruir
por la seguridad de Israel. Casualmente. Si alguien cree en las casualidades, pues me parece muy bien que juegue a la lotería. Pero esto no es casual. Esto no es, no sé, no es que Netanyahu se haya levantado esta mañana, anoche tenía un mal día y decidió atacar a Irán. Es un plan. Es un plan que estaba en el Pentágono. Es un plan que estaba en el libro de Netanyahu. Es un plan que los anglosionistas vienen ejecutando desde hace 30 años. O casi 30, 20 y tantos. Desde el 11 de septiembre de 2001, que no nos vamos a meter con eso ahora, pero que siempre ha sido un tema muy oscuro. En definitiva, decía eso primero, ¿no? Y ahora quería hacer referencia también a otra cosa. Y esto ya es un poco de la autocrítica a nosotros mismos, como ciudadanos todos. Ciudadanos europeos, ciudadanos sudamericanos, ciudadanos de cualquier sitio. Cualquier justificación, sea del tipo que sea, a las acciones del régimen sionista de Tel Aviv es complicidad moral con el crimen, el genocidio y el asesinato. Y esto lo digo muy especialmente para muchos que en España, y me imagino que en el resto de países, en la política, en los medios de comunicación y demás, andan intentando justificar con el argumento de Israel tiene derecho a la defensa, es que la seguridad de Israel, etcétera, 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 si no apelan ya al Holocausto, cosas así, o a la Biblia, pues intentan justificar las acciones de un Estado criminal. Bien, pues estos ciudadanos, yo no me considero dentro, pero intento generalizar a todos para que se haga la autocrítica. O es por ignorancia o es por complicidad con el crimen. Si es por ignorancia, ya va siendo hora que despierten. Si es por complicidad con el crimen, sepan que tienen ustedes las manos manchadas de sangre de casi 20.000 niños de Gaza. Por decir solamente unas cosas. De casi 20.000 niños de Gaza. Tienen ustedes las manos manchadas de sangre, el alma negra, el corazón endurecido y la mente llena de fantasmas. Podría dar nombres ahora mismo, que aparecen en medios de comunicación, en canales de televisión, algunos de los que yo colaboro, nombres de cómplices en el crimen, del asesinato de miles de niños. No hay justificación moral. Uno puede explicar razones. Puede suponer que a lo mejor el gobierno de Israel pues está dirigido por un chiflao, que además es un corrupto, que tiene causas pendientes en los tribunales. Uno puede intentar, no sé, argumentar para explicar lo que está ocurriendo. Lo que no puede de ninguna manera es justificarlo. De ninguna de las formas. Porque estos tipos nos intentan arrastrar a una guerra mundial para mantener sus privilegios, para mantener el expolio de los países del sur global, el colonialismo más abyecto, para mantener sus ideas entre racistas, clasistas, supremacistas, y sostener un aparato ideológico que nos lleva a un totalitarismo tecnocrático, a la destrucción de cualquier posibilidad humana de vivir una vida digna, libre y soberana. Entonces, ya digo, cualquiera que nos escuche, que seguramente hablará con vecinos, amigos, compañeros, etcétera, etcétera, cualquiera que nos escuche, va a tener que escuchar esos mismos argumentos que dan Macron, que dan Starmer, que dan Merz, que da el propio Trump, el fantoche. Van a tener que escuchar esos mismos argumentos. Si ustedes lo siguen, hombre, mírense al espejo y véanse como cómplices del crimen, porque es lo que son ustedes, unos cómplices del crimen, del asesinato, del genocidio. Ya está, hagan ustedes, bueno, pues reflexión y piensen si tienen que seguir siendo así
o si ha llegado el momento de decir basta. Basta, por ahí ya no podemos seguir. Porque esto es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando la paz del mundo. Nos estamos jugando una guerra que puede escalar hasta lo nuclear. Nos estamos jugando que haya miles y miles, si no millones de muertos. Nos estamos jugando que sus hijos, sus nietos tengan que ir a la guerra. Mientras ellos, como ha dicho recientemente Tulsi Gabbard, la directora de inteligencia de los Estados Unidos, ellos piensan que se van a salvar porque tienen refugios a lo que usted no va a poder acceder. Porque usted es material desechable. Para ellos, todos ustedes son material desechable. Para ellos sí. Ellos lo quieren todo y además piensan que se pueden salvar. Entonces, esta es la reflexión que en estos momentos, cuando están cayendo los misiles en Irán, cuando están cayendo los misiles en Tel Aviv, es la reflexión que se tiene que hacerse todo el mundo. Porque si los ciudadanos hubieran sido más conscientes de todo esto, quizás no nos estaríamos viendo en esta situación ahora mismo. Porque a lo mejor no había un Macron, un Starmer, un Merz o un Trump, al que yo espero que mañana 14 de junio, por todos los estados de Norteamérica, se monte una protesta generalizada a ver si sale y le echan, porque más allá ya de toda la actitud de fantoche, mafioso y chuloputa de Trump, es que además es antiestético. Es antiestético. Es un tipo ridículo. A ver si con un poco de suerte este fantoche se va antes de tiempo. Un mamarracho, que no sé cómo hemos podido llegar a pensar en algún momento, y esto sí que es una autocrítica mía, hemos podido llegar a pensar en algún momento que podía hacer algo distinto. Es un bluff, es un personaje de ficción, de reality show de telebasura. Él solo le gustan los tweets y aparecer y decir bravuconadas. Es un mamarracho. Sí. Seamos conscientes de eso. Es un mamarracho. Netanyahu será un criminal, pero este es un mamarracho absoluto. Sí. Si querés nombres, Juan Antonio, de nuestra parte ninguna censura, pero ya conocidos por todos, ¿no? Sí, Por todos nosotros, ninguna necesidad. Por cierto, querido Juan Antonio, aquí imágenes de la televisión iraní recientes y reportes, por cierto, también de respecto a la tercera ola de ataques. De acuerdo a la televisión iraní, comenzó esta tercera ola de ataques comenzó desde submarinos nucleares, a diferencia de las dos olas iniciales. Aquí las imágenes difundidas recién, esto evidentemente en persa, de los submarinos disparando la tercera ola de ataques y las celebraciones en Teherán frente a la respuesta. Hace algunas horas manifestaciones populares demandando una respuesta. Bueno, aquí la respuesta y la celebración popular de la respuesta. Dos cositas, Juan Antonio, respecto a la corrupción de las clases dirigentes, de los líderes a cargo. En el caso de la Organización Internacional de Energía Atómica, comandada por mi lamentablemente compatriota Rafael Grossi, la secuencia es la siguiente. 2 días atrás, la publicación de los documentos estableciendo la complicidad de Grossi con Israel. ¿Sí? Establecen que él realizaba una entrega de los informes de inteligencia de la agencia a Israel y después los israelíes despachaban las órdenes para que reacomodara, redireccionara la política de la Organización Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas de acuerdo a los intereses de Israel.
Al día siguiente de eso, qué curiosidad, por primera vez en 20 años presenta esa organización un informe condenatorio de Irán. Y al tercer día, los ataques. Pero más evidente imposible. Y en el caso de Israel, a propósito de las internas, cómo las internas corruptas también determinan las acciones de estos inmorales, si no recuerdo mal, hoy mismo en Israel o mañana habrían realizado una votación en el Knesset, en el Parlamento iraní, para la disolución del gobierno de Netanyahu por las internas con los sectores Ultraortodoxos. ultraortodoxos, quienes no quieren la movilización de los ultraortodoxos, los sectores de ultraderecha supremacista, otros sectores en desacuerdo con Netanyahu, iban a realizar una votación de censura, lo cual habría determinado la disolución del gobierno de Convocatoria de Netanyahu, elecciones. convocatoria de elecciones y la salida. Y justo unos días antes, apenas 2 o 3 días antes, el ataque, y a partir de ahí todas las fuerzas políticas contrarias a este gobierno, no porque quieran menos chicos asesinados en Gaza, contrarios en todo caso porque no quieren la movilización de los ultraortodoxos y cuestiones de ellos, pero todos rectifican, redireccionan y frente a la guerra y a un enemigo común, ahora aparecen todos encolumnados detrás de Netanyahu. Y porque no queda más remedio, porque perderían votos. Efectivamente. Claro. Algo ya hecho por Netanyahu en el pasado, cuando frente a la inminencia de los juicios por corrupción, protestas masivas por la reforma del sistema judicial, incluso por problemas, disputas internas en su gobierno, el comienzo de una nueva guerra o una nueva masacre en Gaza, un ataque a Líbano, un ataque a Siria, algo en Irán, ahora los ataques en Irán, determinan el salvataje político de Netanyahu, ¿no? Con lo cual, además de inmorales, asesinos, además corruptos, seres verdaderamente, una cosa verdaderamente mafiosa de todos estos impresentables. No, hombre, mira, fíjate, acuerdo de alto el fuego con Hamas. La segunda parte ya no se llegó. Por supuesto, no lo respetaron. Acuerdo de alto el fuego con Hezbollah y el Líbano. No lo han respetado. En Siria han invadido una zona, por supuesto, mantienen ocupados los altos del Golán y han invadido la zona de Quneitra. Por supuesto, con la complacencia del nuevo régimen sirio que han amparado ellos. Y ahora Irán. Es decir, estos sí nos respetan algo. ¿Respetan algo de lo que firman o acuerdan? Entonces, hay que acordar algo con ellos. Se puede acordar algo con ellos. Es que es decir, o sea, es todo tan evidente. Es tan evidente que las organizaciones internacionales dominadas por Occidente, es decir, el crimen y la mentira, es decir, se pueden tomar en serio. ¿De verdad hay que participar ahí? Un país que sea soberano, y ahora pienso en todo el subglobal, empezando por China y Rusia. ¿De verdad que hay que mantener esas instituciones absolutamente trufadas? ¿No es mejor retirarse y acabar con ellas? Pero en bloque. Retirarse en bloque. No se puede mantener eso. Pero vamos, ninguna, ni la FIFA. O sea, nada, ninguna. Ni el Comité Olímpico. Nada. Lo tienen todo trufado. Porque son élites corporativas, empresariales, dominan el dinero y con el dinero compran. Y compran un tal Grossi, que era el que nunca se enteró de quién atacaba la central nuclear en Zaporozhia. Nunca se enteró, oye. Todo el mundo sabía de dónde venían los drones o los tiros de artillería. Solo había que triangular en el mapa para saberlo. Pero él no se enteró nunca. En ningún informe ponía de dónde venían los disparos contra la central nuclear de Zaporozhia en manos del grito ruso. Se ve que los rusos se bombardeaban a sí mismos. Estas son las cosas. Esto es infumable. Es infumable. Igual que la objeción para la prohibición de las armas químicas. Cuando ya se ha descubierto claramente que las 2 veces que el régimen de Assad en Siria fue acusado de utilización de armas químicas era mentira.
como eran mentiras las armas de destrucción masiva en Irak, etcétera, etcétera. Van creando el caos, la muerte y la destrucción por donde van. O sea, Libia pasó de ser el país con el mayor nivel de vida de toda África a que vuelva a haber mercados de esclavos. Esa es la mano de la OTAN. Eso es Macron, Starmer, Merz y sus antecesores. Es eso, mercados de esclavos. A oleadas de refugiados y de inmigrantes que tienen que salir de los países que van destruyendo. ¿Y dónde van a ir? Por donde piensan que van a tener trabajo o posibilidades de vida. Pues Europa. Y entonces se crean los conflictos aquí. Y entonces hay células terroristas aquí en Europa. ¿Y qué esperaban? Son ellos los que crean las condiciones para el terrorismo, para las oleadas migratorias, para la destrucción de los pueblos. Son ellos. Y es que es como clama al cielo. Yo no sé de verdad cómo hay que decir las cosas para que el personal se vaya enterando de una puñetera vez. Es que a lo mejor va a hacer falta que le caiga un bombazo en la cabeza para que se enteren, no lo sé. Y pues nada, habrá elecciones dentro de poco en Francia y todavía habrá pues, algunos millones de franceses auténticos ignorantes, mamelucos o cómplices que votarán a Macron. O sea, es decir, y estas son las cosas realmente incomprensibles, pero nadie es capaz, de verdad, de pensar un poco, ponerse 5 minutos a pensar. Israel tiene derecho a defenderse, pero ¿quién la ha atacado? ¿La ha atacado Irán? No. Entonces, ¿por qué ataca Irán? No, pero es que mañana Irán puede tener una bomba atómica. Ah, Israel también las tiene. Esto es como si dijéramos, no sé, es decir, bueno, pues India ya tiene armas atómicas, pero imagínate Argentina, que se le ocurre realizar, bueno, pues un proyecto nuclear de disuasión para su defensa. Y entonces bombardeamos a Argentina, porque claro, va a tener armas nucleares. Las armas nucleares que tenemos que tener nosotros, es decir, los británicos, los yanquis, los franceses y punto. Somos los que tenemos que tener armas nucleares, los demás no. Porque los demás no tienen derecho a defenderse. Israel sí. Ya está bien. Es que no se dan cuenta. No se dan cuenta dónde nos lleva esta lógica, esta dinámica. En fin, hay que... Antonio, antes de la última pregunta, quería, a propósito de complicidades, aquí algunas imágenes de los aviones civiles de Israel estacionados en este momento, ¿dónde? En Chipre. En Chipre. ¿Pero qué es Chipre? Chipre es una pobre isla colonizada por el Reino Unido, menos la parte que lógicamente está ocupada por Turquía, que por cierto, nadie dice nada. Nadie dice nada. Por aquí también, esta la muestra en vivo y en directo de la complicidad, ¿no? Claro. En este caso de la Unión Europea, aunque es cierto que Chipre, sí, básicamente al servicio de Reino Unido. Y por aquí, Juan Antonio, estas imágenes de las multitudes en Yemen frente a una pantalla gigante presenciando los ataques de Irán a Israel, la retaliación, millones de personas o por cientos de miles de personas de Israel, ¿no? Bueno, las imágenes básicamente, sí, hablando por sí mismas. Esa es la situación en Yemen en este momento. Última pregunta, Juan Antonio, y por favor a los demoledores, ayúdennos a través del pulgar arriba, acompáñennos contra la censura y ayúdenos también a la difusión de todo esto. Análisis hacia adelante, Juan Antonio, análisis prospectivo. Después de la tercera ola de misiles iraníes, seguramente en 30, 40 minutos descenderán sobre el territorio israelí.
¿En algún momento presenciaremos un descenso de esta fase inicial de golpe tras golpe, pero comienza una guerra abierta? ¿O qué comienza, Juan Antonio? A ver, en primer lugar, yo creo que tanto una parte como la otra tendrá que hacer el balance de daños. Es decir, no se trata de continuar la guerra porque sí. Es decir, se trata de ver, bueno, balance de daños, sacar las lecciones oportunas de lo ocurrido. Todos tendrán que sacar lecciones. Evidentemente estamos ahora mismo en una situación de guerra abierta. Yo creo que van a funcionar muchos teléfonos, desde Beijing a Teherán, de Tel Aviv a Washington, de Teherán a Moscú, de Moscú a Washington a lo mejor, porque la racionalidad me dice que habrá que hacer un intento de parar la escalada. Pero, es decir, depende de si Irán considera que sus objetivos, al igual que los israelíes han establecido sus objetivos, si Irán considera que sus objetivos se han cumplido o no. Si los objetivos se han cumplido, a lo mejor nos encontramos con una especie de alto el fuego latente a la espera de nuevos movimientos. Si esta noche la aviación israelí vuelve a atacar, volverá a haber respuesta de Irán. Eso sin duda. Y entonces seguiremos en la escalada. Quedan muchas acciones que se pueden tomar, ¿no? Es decir, por ejemplo, Irán puede empezar, es decir, Israel puede amenazar con atacar la infraestructura petrolífera iraní. Irán responderá y igual responde cortando el estrecho de Hormuz. No podemos encontrar que en 2 días el petróleo se encuentre en $100. Esto va a ser un golpe a la economía occidental. Es decir, las posibilidades que se abren son muchas. Lo que yo sí creo es que de alguna forma el mundo no occidental tiene que poner pie en pared y detener esto ya. Tiene que poner, es decir, por eso decía que una cuestión positiva a lo mejor es que Rusia y China tienen que tomar nota. Tienen que tomar nota y así no se puede seguir. Otra pieza más del dominó no se puede, porque la siguiente van a ser ellos. Con lo cual, bueno, pues vamos a ver si funcionan los teléfonos, si es posible aplacar esto. Vamos a ver los daños producidos. Y en función de eso, continuarán los golpes de un lado y otro. Yo no sé si en un momento determinado esto va a acabar incendiando más zonas del Oriente Próximo. Por ejemplo, si puede haber un levantamiento de resistencia en Siria, dado el papel que ha tenido. O la actuación de Hezbollah, que hace frontera con Israel. O el inicio de una operación militar contando con el beneplácito iraquí del propio ejército iraní acercándose a posiciones de Israel. Por eso digo que posibilidades que se pueden abrir, muchas. Lo primero, yo creo que es, bueno, vamos a ver cuál es el daño que se ha realizado a un lado y otro. Estoy convencido, estamos viendo en la tercera oleada iraní es de submarinos. Estos me da que no lo tenían previsto en los israelíes. Pero no podemos encontrar que haya más sorpresas. Y hay una cuestión que es la que yo creo que es crítica para los anglosionistas. Y es si esto puede provocar una reacción en el mundo árabe. Porque ese es el punto crítico de todo el sistema. Hasta ahora, Occidente ha sabido muy bien, gracias al dinero, ¿no? Y estas cosas, ha sido muy bien mantener compradas a las élites de los estados árabes, sobre todo las petromonarquías, ¿no? Y demás. Pero claro, hay un momento en el que todos tienen que plantearse si es normal que millones de árabes, de norteafricanos, tengan que irse de sus países hacia Occidente, hacia Europa, para poder vivir, porque unas élites corruptas, unas sanguijuelas,
instaladas en sus países, apoyadas militarmente por Occidente, siguen explotando a sus pueblos. Si alguno de estos acontecimientos, no sé si este o alguno en el futuro, logra despertar a las masas árabes y decir basta, entonces sí que tienen un problema mayor, mucho mayor, del que si Irán tuviera un arma nuclear. Que por otra parte, posiblemente sea una cosa de semanas en que Irán pueda disponer de las primeras ojivas nucleares. No sé el daño que se habrá producido. Sé que algunas instalaciones nucleares siguen intactas porque no han podido ser alcanzadas, y eso puede significar que a lo mejor nos encontramos con alguna sorpresa de ese tipo. Y para demostrar esa sorpresa, a Irán no le quedaría más remedio, a lo mejor, que hacer algún tipo de demostración táctica en alguna zona donde no sea dañina, para avisar de que ya dispone de armamento nuclear. Estas imágenes de Jordania, Juan Antonio, a propósito de la complicidad de estados árabes, las defensas jordanas Sí. en un intento de intercepción de los misiles iraníes. Verdaderamente la hermandad musulmana aquí, o la verdaderamente ausente, ¿no? No, Pero bueno. pero espera, es decir, ya digo que de la monarquía jordana, todo lo que se pueda decir, nada es bonito, ¿eh? Es decir, una banda de sanguijuelas, eso, que lo que mantienen es de su propio pueblo, machacado, para ellos vivir, nunca mejor dicho, a cuerpo de rey. Más cosas que pueden verse en los próximos días, pues, a ver, ¿cómo puede reaccionar Israel si el daño es muy grave? ¿Serían capaces de utilizar un armamento nuclear? Porque eso podría significar un salto cualitativo muy importante. Y luego, por otro lado, yo creo que de alguna forma ese sur global que se concentra en los BRICS, que se concentra en la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Irán forma parte, va a tener que tomar conciencia de cuál es la verdadera situación. Y conciencia además de que el orden internacional tal como lo conocíamos ya no existe. Que las Naciones Unidas no pintan nada. Que su carta es un papel mojado. Que las organizaciones internacionales son parte de la banda. Y que los gobiernos, especialmente los europeos, son criminalmente responsables de todo lo que ocurre en Oriente Próximo. Y, chico, a esperar. Yo repito como empecé, reconozco que no me lo esperaba. No me lo esperaba porque es que es absolutamente irracional. Ya es que no solamente que sea criminal, es que es irracional. Ni siquiera esperar al domingo que hay una reunión de negociación. Es decir, la decisión estaba tomada muy de antes. Nos han engañado, nos han mentido. Y no, como nos llevan mintiendo tanto tiempo, ¿cómo todavía hoy podemos creerles nada? ¿Cómo podemos creerles nada? ¿Cómo podemos creer nada de lo que diga Trump? Nada, pero nada. Miente permanentemente. Es un fantoche, un degenerado que miente permanentemente. Entonces, y Macron, y Starmer, y el otro, la Meloni. Estos tipos no valen nada. El poder, la soberanía, debe volver a los ciudadanos y acabar con esta locura a la que nos está llevando unas élites que, para defender sus intereses, únicamente sus intereses, están llevando al mundo a la guerra. Clarísimo. No podemos determinar nosotros ese aquí el daño infligido a Israel en este último ataque, pero esto sucedido recién quizás nos ayude como contexto. Recién en directo en la televisión israelí, Dan Williams, una Bloomberg. conferencia de Are Israel's prensa. allies expected to assist with active defense against Iran as they did on previous occasions last year? Y atención a lo sucedido. Bueno, la pregunta de una periodista de Bloomberg, ¿espera Israel asistencia de sus aliados?
First, it's a different scenario, what we are facing now. As we demonstrated, Israel has the capability to defend Es un escenario distinto. Israel tiene la capacidad de defenderse a sí mismo itself. And we are in a very good y voces de fondo. Tenemos capacidad de defendernos y de repente una voz de fondo, la interrupción de la conferencia por los ataques en las cercanías de este cuartel, evidentemente, la cara de este vocero militar más expresiva que... ¡Oh! Y cortada la transmisión directamente. Puede, Juan Antonio, que así como inesperado el ataque israelí e incluso inesperado también el accionar o inesperada la desarticulación de las defensas iraníes a través de este ataque inicial con drones, puede que los israelíes también en este momento aparezcan sorprendidos por la ferocidad del ataque iraní. Todavía no lo podemos determinar desde aquí. Pero bueno, aquí simplemente quería presentar eso y después para mis compatriotas recordar esto. Este, lamentablemente, nuestro presidente. Este paciente psiquiátrico con ataques de pánico permanentes, documentados. Recordarán incluso también las imágenes de este payaso hecho caca, ¿sí? Caminando con las piernas abiertas como un pato, porque él, bueno, como paciente psiquiátrico, a veces él hecho caca encima, una vez en Roma, otra vez en justo en la casa de Tucumán, donde la declaración de la independencia en 1816. Bueno, responsabilidad nuestra de los argentinos la eyección de este payaso del sillón de Rivadavia, ¿no? De la Casa de Gobierno. Querido Juan Antonio, muchas gracias por la charla de hoy. A los demoledores y a las demoledoras, recuerden que media horita nada más comienza comienza Fernando Moragón en DMP Geopolítica y nosotros mañana también con la programación de los días sábados. Juan Antonio, querido, un abrazo. Pues nada, hasta la próxima entonces, que seguro que habrá próxima porque esto tiene pinta de continuar, ¿eh? Sí. Chau, chau. Adiós.